¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fausto, ¿qué se espera para hoy? ¿Qué datos tenemos ahí para ir enganchando hoy del anuncio de Massa? Bueno, ahora no hay mucho dato todavía. Se entiende que va a ser un mínimo imponible para hasta $1.000.000. Eso alcanza 800.000 trabajadores y el costo no lo tenemos todo claro todavía, pero más o menos en términos anuales rondaría un punto del PBI, pero como estamos hablando de 3 o 4 meses, por ahí es mucho menos, 0,3, una cosa así, ¿no? ¿Cómo estaría el Estado argentino dando esta posibilidad, digamos? ¿De dónde sale el resto para financiarlo, Fausto? Eso no se sabe. Porque no está. O sea, ya el gobierno ya había aumentado el impuesto país, que eso le daba como 0,7, 0,8 puntos del PBI de mejor recaudación. ¿Te acordás? Antes de las elecciones. Sí. Pero después empezó con adicionales aumento de gastos y ahora esto, así que la verdad que no queda claro. No queda claro cómo tampoco termina la meta con el FMI, ¿no? Después de los aumentos de gastos que se han hecho post devaluación y de esto. No hay una aclaración de dónde va a salir todo eso. Representantes de la oposición son bastante contundentes a la hora de utilizar un término en general que es un parche, ¿no?, dentro de lo que la economía argentina es por estos días. Con los elementos que tenemos, vos, ¿qué valoración haces de esto, Fausto? No, a ver, hace rato que tenemos un tema con el impuesto a las ganancias de las personas físicas, que son dos cosas: uno el mínimo no imponible y otra es las escalas de ganancias. Que medio se habían corregido, pero ahora con esos aumentos así de los mínimos no imponibles, vamos a ver cómo sale, cómo se termina aprobando esta medida, ¿no? Pero lo que termina pasando muchas veces es que ganás $1.000.000, no pagas impuesto de ganancia, ganás $1.000.000 y $1 y te cae 35%, ¿no? Si no mejoras las escalas. Así que, digamos, para mí sí es un parche, sí hay que modificar el tema del impuesto de ganancias. En realidad Argentina se necesita a sí misma resolver el tema impositivo de una buena vez. Tenemos un sistema impositivo muy complicado y no sé si está bien y mal diseñado, ¿no? Entonces, claro, después tenemos haciendo estos parches que no es que mejoran el sistema impositivo ni nada por el estilo, sino que continúan manteniéndolo en mal estado, ¿no? La Argentina es un país que se financia mayormente por el IVA, por ingresos brutos, que es un impuesto hiperdistorsivo en el caso de las provincias, por el impuesto al cheque, por el impuesto a la ganancia de las empresas, que encima es alto comparada con otras ganancias de las empresas, porque hoy se cobra ya impuesto a la ganancia más impuesto a los dividendos. Y todo esto hace que tengas un sistema tributario que no es el más beneficioso del mundo, o sea, no genera los incentivos que debería generar, ¿no? Pero bueno, acá este es un parche más al sistema tributario este. Fausto, soy Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Ahora, cuando se anuncian estas cosas y se eleva el piso, que hace poco pasó de 400 a 500, de 500 a 700, ahora sería de 700 a 1.000.000, esto no debiera ser parecido, no digo igual porque tampoco funciona, a lo de la jubilación, digamos, que ya esté preestablecido. Una fórmula. Claro, una fórmula que esté preestablecido, que con el nivel de inflación que tenemos se vaya acompañando ese piso de ganancias o ese tope de ganancias, para que no tengan los trabajadores que andar entrando y saliendo una y otra vez de pagar o no. Sí, obvio, porque además lo otro que hace es que, como decimos, los trabajadores entran a pagar, dejan de pagar, entran a pagar, dejan de pagar, y por eso son los mismos, etcétera. Entonces es un conflicto ahí muy grande. Y encima, ya te digo, estos ajustes de los mínimos no imponibles, si no ajustar las escalas, también te generan distorsiones. Y por eso Argentina necesita en algún momento una reforma en serio de todo el sistema tributario, que ya hoy está súper emparchado. En el caso de ganancias de las personas físicas, que es que estamos hablando en este momento, tenés estas dos distorsiones. Lo que decís vos, que no hay una regla de ajuste continua, ¿no? Y la segunda es que tampoco se ajustan las escalas de forma continua. Sí. Entonces, vos no pagás impuesto a la ganancia y podés pasar de un año a otro a pagar el 35%, como si fuera... Claro.
Claro. Hay veces que por ganar un peso más perdés 35. Exactamente. O 34. Ahora, ¿cómo decir esto, no? Nosotros creemos, ¿sí?, que si hay déficit fiscal es porque se gasta más de lo que entra. Y lo que se recauda muchas veces viene de la mano de los impuestos. Si el gobierno decide, Massa, su ministro y candidato a presidente, decide mandar al Congreso, supongamos que el Congreso aprobara este proyecto, ¿no? Y que dejan de recaudar lo que solemos aportar como impuesto a las ganancias. ¿De dónde sacan la plata que dejan de recibir? Bueno, una de dos. O haces un ajuste del gasto para compensar, o subís otro impuesto, o lo financiás con emisión monetaria. Entonces... y eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si bueno, no cobro el impuesto a la ganancia a los trabajadores formales de mayores ingresos, le voy a cobrar el impuesto inflacionario a todos. Entonces no sé si es el mejor sistema en ese caso, si no tenés como contrapartida un ajuste del gasto para compensarlo. De hecho, posiblemente empeore la situación de aquellos que no pagan ganancias porque son más pobres y que le vas a hacer financiar una parte de esto con impuesto inflacionario. ¿Y esto está analizado en el proyecto? ¿Se sabe, no? No está. No. En general, esto es una medida electoralista para mí sin pensarla del todo bien. Sí, te iba a decir, suena a maquinita electoral, ¿no? O sea, de acá hasta octubre después vamos viendo. No, después se va a financiar con emisión monetaria, pero es que no tenemos Fíjate vos que los presupuestos en Argentina no se han cumplido nunca, siempre terminamos teniendo decretos para ajustar los presupuestos que ya se habían votado hace un tiempo. Entonces, ¿cuántas veces nos pasamos en este presupuesto ya, Fausto? ¿Está el dato, del presupuesto original que se vota a principios de año? No recuerdo bien, pero creo que hubo 1 o 2 modificaciones y va a haber más todavía. Y la previsión de inflación, ni hablar, ¿no? Se pasó 10 veces ya. Bueno, porque lo que hacen muchos los políticos es, en este caso, y lo hizo este gobierno, hicieron todos, es subestimar la inflación, después te queda mucha más recaudación de la que habías puesto en el presupuesto, obviamente mucho más gastos, pero ese excedente lo podés manejar medio como que es, sin pasar por el Congreso. Por eso que se hacen estas cosas, pero siempre eso falta seriedad, ¿no? Pues lo que querés en un país que funcione bien es que también funcione bien el presupuesto, que se vote un presupuesto realista y que sepamos cuánto va a ingresar el Estado y cuánto va a gastar el Estado. Pero todo este tema de las chicanas políticas y económicas no tiene sentido. A la larga terminás castigando a la población en general. O sea, un Estado mínimamente, para ser serio, tendría que tener un presupuesto y cumplir, y tratar de cumplirlo. Y si no lo cumplís, tenés que explicar por qué no lo cumplís. Pero no subestimar la inflación para que te queden recursos que no puedas, que no tengas por qué explicar a qué lo vas a aplicar, y después lo aplicas como querés. Y encima, ya te digo, teniendo un déficit fiscal que terminas financiando mayormente con emisión monetaria, y que esa emisión monetaria después te causa inflación. Claro. Fausto, te aprovechamos un poquito. ¿Cómo ves la discusión económica en tiempos de elecciones? Digo, con esto que trasciende entre la dolarización y los tiempos de la dolarización, y una dolarización que no parece ahora tan contundente como al principio. Digo, ¿por dónde va la discusión económica? Porque yo noto en general el votante promedio, no el militante, el votante promedio realmente está en una incertidumbre muy grande en ese sentido. Es que, a ver, yo creo que es un buen tema. Yo lo que estoy viendo últimamente es que se está metiendo la economía dentro de la discusión política, y como siempre que metes algo, una discusión de política campaña, se termina simplificando, no se entiende nada, queda todo medio deformado, las explicaciones, las cuestiones técnicas, porque es campaña, no es una cuestión técnica. Sí, son tapas de revista nada más. Son tapas de revista. Entonces, ¿dónde tenés dolarización, que es una cosa que promete Milei, o que propone Milei? ¿Es posible hacerla? Sí, bueno, es una decisión política. Si vos decís, bueno, hay que hacerlo, hay que dolarizar, habrá que ver cómo se hace y cuánto tiempo lleva. No creo que se pueda hacer de forma instantánea, eso estoy de acuerdo, y creo que todos los economistas de acuerdo. Pero me parece que ese es un tema más casi para más adelante. Antes que eso, Argentina tiene que ordenar un montón de la economía antes de poder dolarizar, ¿no? Tenés que salir del déficit fiscal, o sea, tener un Estado que sea mucho más eficiente en cuanto a gastos, porque no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, porque aparte que Argentina no tiene crédito, así que cada peso que gasta y que no le ingresó se financia con lo que llamamos los economistas el impuesto inflacionario, o sea, más inflación,
¿Y por qué lo llamamos el impuesto inflacionario? Porque en realidad lo que hace el gobierno es emitir papelitos. De esta manera todos nuestros ingresos se deterioran y a cambio de eso el gobierno puede pagar gastos que no podía pagar con la recaudación. O sea, es un impuesto, ¿no? Es lo mismo que es un impuesto. Entonces, tenés que, si querés acabar con la inflación, que es un tema fundamental, uno de los problemas fundamentales, tenés que empezar por eliminar el déficit fiscal y hacer algunas cosas más, como ordenar el Banco Central, que también hoy tiene su propio déficit, que es lo que llamamos los economistas el cuasi fiscal, producto de los intereses que se paga por la deuda del Banco Central. El Banco Central tiene mucha deuda, son las famosas LELIQs, que pagan intereses, y esos intereses es el déficit del Banco Central, porque no tiene otros ingresos el Banco Central para pagar. Así que hoy el Banco Central está también teniendo déficit, así que tenés que arreglar esos dos déficits, porque los dos se financian de la misma manera, con emisión de dinero. Y después tenés que unificar el mercado de cambios, porque no puedes seguir teniendo 25 tipos de cambios y que depende de la cara tenés un tipo de cambio diferente. ¿Y el cepo? El cepo tenés, bueno, a ver, la unificación del mercado de cambios está incluido dentro de una salida del cepo. No es exactamente lo mismo, porque el cepo también son un montón de regulaciones, pero vos podrías unificar el mercado de cambios e ir saliendo del cepo de a poco, lo cual me parece que hay que hacer, va a ser así. ¿Por qué digo sacar el cepo de a poco? Y bueno, porque hay cosas que están dentro del cepo que por ahí no te ayudan a unificar el mercado de cambios, o sea, no son necesarias sacarlas para unificar el mercado de cambios, pero hay que sacarlas igual, y por ahí tenés un poco más de tiempo, como por ejemplo el pago de dividendos, el pago de deudas comerciales, etc. Pero también tendrías que sacar el cepo cambiario antes de dolarizar cualquier otra cosa, y después ordenar los precios relativos a la economía, el precio del gas, el precio de la electricidad, el precio de las prepagas, el precio del transporte, etcétera, ¿no? Tenés que ir acomodándolo. Claro. Más allá que después decidas subsidiar o no una parte a la gente de menos ingresos, es otra cosa eso, ¿no? Me parece la peor forma de subsidiarlos es alterar el precio, porque lo que termina pasando ahí es que termina subsidiando a gente que no quería subsidiar. La mejor forma de subsidiarlos es poner el precio que corresponde y darle subsidio a la gente que lo necesite. Fausto. Pero todo ese orden hay que hacerlo antes, primero, claro, y después podemos decir pensar el otro. Salvar el peso, exactamente. Claramente. Fausto, como siempre, un placer. Gracias por estar un rato con nosotros. De nada, hasta luego. Abrazo fuerte. Fausto Espotorno, analizando un poquito la coyuntura económica.